Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro y establezco por lo que tú me has mostrado en este tiempo, que vienen días y momentos y tiempos de cambios de escenario, donde tú nos vas a posicionar en escenarios diferentes, en escenarios correctos, para que el propósito se cumpla sobre nuestras vidas. Yo digo en el nombre de Jesús, son días de escenarios correctos. Y si la vida, las circunstancias, las adversidades, las pruebas o lo que fuera, Señor, nos puso en un escenario equivocado, yo declaro en este día que tú nos vuelves a posicionar en el escenario correcto para activar el diseño tuyo para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hace 8 días estaba en Santiago de Chile, precisamente hoy hace 8 estaba ministrando esto. El Señor empezó a hablarme sobre que vienen los días, o estamos entrando en el tiempo donde Dios nos visita con un cambio de escenario. ¿Qué significa esto? Que muchas cosas en tu vida van a empezar a cambiar, que Dios te va a sacar de donde habías estado para ponerte en medio de un ambiente totalmente propicio para que lo que Dios tiene en ti se pueda desarrollar. Ahora, cambio de escenario no es tan solo algo externo. Cambio de escenario muchas veces tiene que ver con cambios profundos en nuestra vida. Dios va a cambiar escenarios internos en tu vida, va a cambiar escenarios externos para posicionarte en la dimensión donde Él quiere llevarte. Yo veo en la escritura muchos ejemplos de cambio de escenario. El primero de ellos que veo como un cambio de escenario radical fue el cambio que Dios le lleva a Abraham. Recordarán ustedes que Abraham había estado durante toda su vida en la tierra de Ur de los Caldeos. Un día su padre Taré viene y saca a la familia de Abraham y los lleva a un lugar, pero todavía no los había sacado de la tierra de Caldea. O sea, Taré los llevó hasta una posición, Taré los llevó hasta una frontera, Taré los llevó hasta un límite, pero nunca los introdujo al lugar donde Dios quería llevarlos. Mira, Taré, el nombre Taré significa retraso. ¿Cuántas cosas nos han retrasado en nuestra vida? ¿Cuántos Taré hemos tenido en nuestra vida que no nos han permitido entrar en el cambio de escenario que Dios quiere traer para nosotros, y por lo tanto los tiempos se han detenido o se han atrasado? Ahora Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de la casa de tu padre o de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Qué era lo que Dios estaba provocando en Abraham? Un cambio ¿de qué? De escenario. Dios le estaba diciendo a Abraham: has vivido toda la vida con Taré, has vivido toda la vida con tu parentela, toda tu vida has estado en Ur de los Caldeos, pero yo ahora voy a traer un cambio de escenario sobre tu vida, porque te voy a mostrar un lugar donde mis propósitos se van a empezar a cumplir. Antes de que venga el cumplimiento de lo que Dios tiene para ti, Dios te va a mover los escenarios y te va a llevar a escenarios totalmente nuevos y diferentes. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Para cuántos de ustedes creen que fue para Abraham fácil dejar su parentela, dejar la tierra donde había nacido, dejar todo lo que él amaba? ¿Cuántos creen que eso es fácil? Para algunos de ustedes, me imagino que la mayoría aquí, si usted no es nacido en los Estados Unidos, en algún momento usted llegó a esta tierra y tuvo que tener un cambio de escenario en su vida. Ahora, el cambio de escenario para ustedes me imagino que fue muy radical, fue muy duro, fue muy difícil, ¿cierto? Pero quiero que usted vea otra cosa. En este cambio de escenario que usted tuvo, ciertamente se le han estado desatando propósitos y diseños, ¿sí o no? ¿Cuántos encontraron al Señor viniendo a este nuevo escenario?
¿Cuántos accionaron el plan y propósito de Dios en este nuevo escenario? Bueno, por causa de que Dios tenía algo para usted, Dios le cambió del escenario donde usted había estado toda su vida y le trajo a un nuevo escenario. Ahora, muy probablemente van a haber muchos cambios de escenario en nuestra vida, cosas a las que no estamos acostumbrados, momentos donde vamos a tener que caminar en tierras donde nunca habíamos caminado. Vamos a tener que caminar en las aguas que nunca nos habíamos atrevido a caminar. Y yo no le hablo de lugares como ciudades, le estoy hablando a territorios en nuestra propia vida donde nunca habíamos puesto un pie, pero que Dios nos está empujando a eso y nos dice: no tengas temor, porque yo voy a estar contigo, aunque el escenario donde te estoy moviendo tú no lo conozcas, aunque hayas temido caminar en ese escenario, vas a poder caminar, porque mi mano te va a sostener. Dios es el Dios que nos cambia de escenario. Mira, cuántas veces, a veces interpretamos de una manera incorrecta las circunstancias adversas que vivimos. ¿Cuántos tenemos circunstancias adversas? A ver, levante la mano. No es pecado. Yo no sé por qué a veces los cristianos nos cuesta reconocer que estamos pasando por algo duro. Si es normal. Si es normal. O sea, pasamos por adversidades. ¿Por qué? Porque la vida está llena de adversidades, sencillamente. Sea usted cristiano o no, la vida misma tiene circunstancias, la vida misma tiene problemas, la vida misma tiene una serie de adversidades. Pero Dios, la ventaja de nosotros es que Dios está con nosotros para llevarnos a un buen término en medio de cualquier circunstancia. Entonces, las circunstancias adversas a veces son el escenario que nadie quiere vivir. Pero si tú no pasas por ese escenario, no podrás alcanzar la siguiente dimensión en el reino. Ayer les enseñaba a los hermanos, hablando un poco sobre el carácter profético, les enseñaba que Eliseo tuvo que seguir a Elías, tuvo que ir a Gilgal, tuvo que ir a Betel, tuvo que ir a Jericó, tuvo que ir al Jordán. Y les hablaba porque el Señor nos detuvo ahí, de que en Jericó, camino a Jericó, es el lugar más peligroso, porque es el lugar donde a veces el enemigo viene y nos golpea, nos roba todo, según la parábola del buen samaritano en Lucas 10, nos roba, nos golpea y quedamos tirados. ¿Le ha pasado a alguien eso? Ahora, si ese hombre no le acontece esta situación, no se hubiera encontrado jamás con el samaritano que tenía aceite y vino. Sabe, muchas veces en su vida usted no se hubiese encontrado con las cosas que Dios tiene para usted si no le hubiesen acontecido las circunstancias que le acontecieron. Dios siempre te lleva a cambios de escenario, aún en medio de las experiencias más dolorosas o angustiantes. Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Él es nuestro Padre y nos ama. Lo que usted y yo tenemos que hacer es descubrir el propósito que Dios quiere en cada escenario de la vida que nos corresponde vivir. Quizás algunos de ustedes están hoy en día en un escenario que tuvieron que entrar. Algunos, y máxime con lo que está viniendo en el mundo entero, la crisis económica mundial, nos entramos muchas veces en el escenario de la falta de empleo. Ese es un escenario. Pero quizás ese es el escenario que te va a mover para convertirte en el empresario que Dios quiere que tú seas. Y si no pasas por ese escenario, no se pueden activar las cosas que Dios tiene en tu vida. ¿A cuántos alguna vez les tocó vivir el escenario de la enfermedad? Y yo no digo que es que la enfermedad sea una bendición de Dios. No, entendemos y sabemos que Cristo vino para desaparecer las obras del diablo y que todo eso tiene que ver con maldición. Pero a veces vamos al escenario, pero en ese escenario aprendemos a conocer a Dios como nuestro sanador. Y si usted interpreta bien el escenario, porque a un escenario se va a interpretar un personaje, y si yo interpreto bien lo que el escenario me está dando,
yo voy a poder entrar en lo que Dios tiene para mi vida. Pero si no lo interpreto bien, voy a pasarme la vida llorando, angustiándome y afligiéndome y sin descubrir el propósito que hay en ese escenario de la vida. ¿Me doy a entender? No hay despropósito en Dios. Cualquiera sea el escenario que te esté tocando vivir en este día, Dios te colocó, Dios permitió que ese escenario viniera, pero para que tú transformes ese escenario en algo glorioso para el reino de los cielos. Depende cómo tú lo veas, depende cómo tú lo vivas. Veo cambios de escenario en la vida de José. ¿Recuerdan a José? ¿Dónde estaba José? ¿Dónde había vivido José siempre? Había vivido en la casa de su papá. Estaba en la casa de su padre. Se supone que Canaán era el territorio mejor donde podía estar un hebreo, ¿cierto? Era una tierra de bendición. Dios se las había entregado por herencia. Pero aún en la tierra de bendición iba a llegar un tiempo de escasez. Parece que no tiene sentido. En la tierra de bendición donde Dios les había entregado esa tierra a Abraham y a su descendencia, esa tierra iba a pasar por un periodo de dificultad. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios se anticipa al tiempo. Dios se anticipa a los acontecimientos y saca a José del escenario donde lo había tenido hasta los 17 años y lo coloca en otro escenario diferente. ¿Cuál era ese escenario? ¿Qué escenario era? ¿Para dónde se lo llevaron? El escenario nuevo de José, ¿cuál fue? Egipto. Pero ¿por qué Dios lo pone en ese escenario de la vida? Porque necesitaba desarrollar en José el gobernante que José llevaba por dentro. Si José hubiese permanecido en el escenario de Canaán, jamás le hubiera salido el personaje que llevaba por dentro. Jamás hubiese salido el verdadero ADN de gobernante. Porque aunque Dios te haya dado la genética de un gobernante, si estás en el campo con las ovejas, jamás el gobernante va a poder salir y brotar dentro de ti. Por eso Dios te cambia el escenario. Ahora, ¿cuántos saben que el escenario se lo cambiaron a José con dolor? Se lo cambiaron con traición. Se lo cambiaron vendiéndolo. A nadie le gusta que le cambien el escenario así, ¿verdad? Lo traicionaron, lo vendieron, lo querían matar. Pero ¿quién estaba detrás de todo eso? El Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque lo que estaba haciendo con José era metiéndolo en el escenario que iba a activar el propósito de eternidad que él llevaba por dentro. ¿Me doy a entender, iglesia? Eso es lo que me gusta de Dios. Que las cosas más duras de nuestra vida, las cosas donde decimos, yo no creo, Señor, que yo pueda pasar esto. Oh, ya no puedo más. Estoy, Señor, hecho pedazos internamente. Pero Dios te dice, mira, lo que estoy haciendo contigo es que te estoy cambiando el escenario de tu vida a través del dolor, a través de la aflicción, a través de la angustia. Si tengo que usar gente para que te traicione, pues lo van a hacer. Pero por eso yo te voy a posicionar donde tienes que ser posicionado en el reino de los cielos. Cambio de escenario. Y a veces no lo entendemos. No lo entendemos y lo tomamos como una cuestión personal. Yo he aprendido a ver a Dios. Le decía al apóstol Fernando, yo he estado pasando una situación por ahí, pero he podido ver que Dios me está cambiando los escenarios de mi vida. Y cuando Dios me dijo esto, yo te estoy cambiando el escenario para posicionarte a donde yo te quiero llevar. Y si tú no pasas por esta, yo no te puedo llevar donde yo he querido llevarte desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué me tocó decirle? Heme aquí. ¿Y sabe qué hago todos los días? Me levanto por la mañana viendo de antemano el escenario que me está esperando, porque yo sé que ese será un escenario de gloria, será un escenario maravilloso, será un escenario poderoso, donde los propósitos de mi Padre van a ser acelerados de una manera impresionante, y el verdadero ADN que yo llevo por dentro se va a manifestar como nunca antes en mi vida.
Estoy en un escenario donde me metió la traición, donde me metió el dolor. Pero sabe una cosa, ni la traición ni el dolor tienen autoridad sobre mí. El que tiene autoridad sobre mí es el creador del universo. Y si Él me puso en ese escenario, yo lo voy a disfrutar y voy a dar gracias y voy a adorar y voy a bendecir y voy a declarar palabra de bendición sobre los que me hacen la guerra, porque yo sé que lo mejor que me pudo pasar fue un cambio de escenario sobre mi vida. Hay cosas que a veces no entendemos, pero Dios nos posiciona en diferentes situaciones a través a veces de lo que pensamos que nos va a destruir. Me pongo a ver en la vida de José. ¿Quién va a pensar que puede ser una bendición que te vendan como esclavo? ¿Quién puede creer que puede ser una bendición que tus hermanos te traicionen y te quieran matar? Pero en la óptica de Dios, eso se puede convertir en la mayor bendición de tu vida. ¿Qué fue lo que llevó a José a gobernar? Si no fue todo el trato que Dios hizo con él. Si no existen 11 hermanos que lo vendan, jamás lo que llevaba por dentro José de gobernar una nación se hubiese podido manifestar. ¿Me doy a entender, iglesia? ¿Cuál es el escenario que usted está viviendo hoy? Entienda que ese escenario Dios lo está permitiendo para posicionarlo donde Él lo quiere llevar. Porque si usted no pasa por ahí, si usted no va a Gilgal, a Betel, a Jericó, con todo y los golpes de Jericó, para los que estuvieron ayer saben de lo que les estoy hablando, todos los golpes de Jericó, si no hay ese proceso, no puedes llegar al Jordán donde te entregan lo que es tuyo. Hay un camino trazado, en el reino no hay atajos. Pasamos lo que pasamos, vivimos lo que vivimos, pero lo vivimos bajo otra óptica, una óptica totalmente diferente. En el reino, cuando tú estás pasando tribulaciones, tú no lloras ni te afliges, porque el reino de Dios, dice la Escritura, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pasas por las circunstancias bajo un manto de gozo. Yo le puedo decir que para mí estas semanas han sido semanas de mucho gozo, porque he podido ver el propósito detrás de la adversidad. Y digo, Padre, mi alma te alaba, porque hoy te estoy conociendo en nuevas dimensiones que yo no te hubiera conocido si no paso por este tipo de situación. ¿Me doy a entender? Cambio de escenarios en la vida es el cambio que Dios le hace también a Elías. Elías está en un escenario de cierto nivel de confort. Él está en su tierra, está en su territorio, restaura el altar nacional de adoración y de repente se levanta la bruja mayor de la nación, Jezabel, y le dice: te voy a matar. Pero sabe, eso no era tan solo la amenaza de Jezabel, era la puerta que Dios estaba abriéndole a Elías para hacerle un cambio de escenario. Y entonces el escenario lo estaba esperando en Horeb. El escenario de Dios lo estaba esperando en la cumbre del monte, donde Elías sería transformado de profeta en un padre espiritual que activaría hijos espirituales como Eliseo, como Jehú y como Hazael. ¿Entiendes esto? Que sencillamente a veces Jezabel te ataca no para matarte, te amenaza no para destruirte, te amenaza para que Dios traiga un cambio de escenario a tu vida, para que te salga lo que tú llevas por dentro, para que puedas dar a luz las semillas que llevas por dentro y que de tus lomos empiecen a salir profetas y empiecen a salir reyes que gobernarán sobre las naciones. ¿Me doy a entender, iglesia? Cambio de escenario es el que Dios le hace a Daniel. Se lo hace a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran príncipes, no eran cualquier gente, era gente de la realeza en Israel. Ellos vivían en sus palacios, lo tenían todo, pero un día Nabucodonosor viene e invade Israel, invade Jerusalén. Y los que eran los hijos de los nobles son llevados al palacio de Nabucodonosor. ¿Sabe lo que fue eso? Fue un cambio de escenario. ¿Y quién puede creer que el ministerio de Daniel se activó en medio de la cautividad? En medio del dolor de haber sido llevado cautivo. Porque yo no sé si usted lo ha visto, pero en la Escritura
Daniel nunca se menciona que profetizó algo mientras vivía en Judá. ¿En qué momento empezó Daniel a tener visiones y a tener profecía y a soltar misterios? Cuando estuvo en la cautividad babilónica. Yo me doy a entender. Es que si Nabucodonosor no viene, Daniel no se levanta. Es que si Nabucodonosor no cautiva a los príncipes, no se levantan los profetas. Amado hermano, yo no sé si usted le llena de gozo esto, pero cuando yo veo la palabra de Dios así, yo digo, Dios tiene control de todas las cosas. Y parece que lo que es peor para nuestra vida lo interpretamos de una manera incorrecta, porque en realidad eso se convierte en la gloria más grande cuando tú lo puedes ver como Dios lo está viendo. El profeta Daniel empezó a hablar de los días del final, los días que usted y yo probablemente vamos a estar viviendo. Eso lo habló hace miles de años, pero ¿a dónde lo habló? En el escenario que Dios le preparó. Un escenario que yo creo que él nunca quiso estar, pero que lo entendió y los cielos de los cielos se le abrieron. Yo no sé a cuántos les gustaría tener la clase de revelación que tuvo Daniel, pero ¿en qué escenario se le dio? En el escenario de Babilonia. Yo no me doy a entender, iglesia. Esther fue otra que Dios le hizo un cambio de escenario. Señor me llevaba a la escritura y me decía, mira, a todos les cambié el escenario. Por eso es que cuando Dios va a hacer algo con nosotros, nos mueve el piso. Nos bota muchas veces todo lo que ya tenemos establecido en la vida. ¿Nos ha pasado eso? Se nos viene como quien dice todo el suelo, como si fuera un castillo de naipes. ¿Saben lo que son los naipes? Las cartas estas de juego. Castillo, todo lo tienes todo lindo, arreglado, armado. Y Dios dice, sí, pero esto no es el escenario que yo tengo para ti. Yo tengo un escenario mayor. Y Dios hace así y te bota todo lo que tú ya tenías. Te lo tira al piso y Dios dice, ahora es cuando se van a empezar a cumplir mis propósitos de eternidad sobre ti. Esther era una joven judía, Hadasa, metida en una aldea donde había sido llevada también cautiva. Ellos eran de los cautivos. Había sido llevada cautiva, pero ella había crecido en un entorno. Ella estaba en una aldea. Ella era la sobrina adoptada por Mardoqueo. Vivía en eso, probablemente como niña se desarrolló ahí, jugó en medio de eso. Ella jugaba con sus amigos en medio de Susa. Y de repente un día el rey Asuero dice, Vasti no quiso venir cuando yo la llamé. Ahora yo voy a buscar a alguien para que sea mi reina. Y mandan a sacar a Esther de la aldea donde vivía. Y Dios le cambia el escenario. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cree usted que para una jovencita es fácil sacarla de donde ella está viviendo? Cambiarla todo, aunque sea que vaya al palacio. Aunque vaya al palacio, ¿usted cree que eso es fácil? Para nada. La meten en el palacio y nosotros decimos, wow, qué lindo, ¿verdad? Porque año completo, 365 días en el spa, donde te atienden, donde te hacen de todo, masajes y todo lo demás. Pero resulta que a Esther, según el tratamiento que le daban a las mujeres,
que iban a ser candidatas a ser la reina de Persia, ese tratamiento no crea usted que era el spa, no. Las mujeres eran pasadas por mirra. Y yo una vez, como siempre ando inventando a ver qué cosa me pongo, yo dije, sí, la Biblia dice que 6 meses en mirra es porque la mirra debe ser buenísima para la piel. Si a las reinas las trataban con mirra, pues yo me voy a poner un poco de mirra a ver qué pasa. Lo que yo no sabía es que la mirra es el exfoliante natural más potente que existe. Y literalmente te arranca la piel. Y ahí voy yo sin investigar nada y me pongo mirra de la cabeza a los pies. Quedé convertida en una roncha ambulante. Me irritó toda la piel y yo decía, Dios mío. Pero entonces me puse a pensar, digo, esto fue una sola puesta. ¿Te puedes imaginar 6 meses? Las mujeres quedaban en carne viva. Se les arrancaba la piel porque 6 meses eso era todos los días poniéndoles mirra para cambiarles la piel. O sea, quedaban con piel de bebé, pero ¿a qué precio? Te sacan de tu casa. O sea, estás tranquilo en tu casa, el escenario de tu vida, y te meten en un escenario, sí, el palacio, pero te pelan en el palacio. Te arrancan la piel. ¿Tú crees que eso es fácil? Pero es parte del tratamiento de aquellos que van a gobernar. Entonces después te meten, sí, en afeites. Dios te hace un cambio de escenario para posicionarte en el lugar, pero no siempre va a ser fácil. Siempre va a haber algo que va a doler. Dios nunca nos dijo que íbamos a estar exentos de pasar por circunstancias. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque nosotros como cristianos siempre estamos diciendo, Señor, pero ¿por qué no me fue bien en esto? Y hay unos que pasan siempre en muchas batallas y piensan que es que están en pecado. No, no es que estás en pecado. No fuiste tú ni tus padres los que pecaron. Y si usted piensa que hay una raíz de maldición, pues sáquesela. Libérese, vaya a liberación, yo no sé, haga algo. Pero si ya usted lo hizo, puede ser que Dios está trayendo un cambio de escenario a su vida y que hay circunstancias que lo están llevando al escenario correcto donde Dios lo quiere tener. Entonces, cuando Dios me habla todo esto y me lleva en la escritura, y podría hablarle aquí de prácticamente todos los personajes de la palabra que el Señor me habló. Ezequiel fue otro. Ezequiel recibe un cambio de escenario, pero el cambio de escenario de Ezequiel no fue de posición o de lugar. El cambio de escenario de Ezequiel fue de dimensión. Él había sido sacerdote toda la vida. ¿Cómo cree usted que era un sacerdote? A ver, quiero que me explique. ¿Qué hace un sacerdote? No católico, judío, hebreo. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Tenían normas? ¿Verdad que sí? Todo eran rituales, todo era cuadrado, tenían que cumplir paso a paso de la ley todos los días. Para un sacerdote, la vida, sinceramente yo le digo, yo no hubiese podido ser sacerdote, primero porque soy mujer, pero segundo, porque sencillamente una vida tan llena de normas yo no la hubiera podido vivir. Eso era vestirse todo como tenía que ser, con las telas apropiadas. Ellos no podían vestir cualquier ropa, tenían que usar ciertas texturas de tela, ciertos colores, tenían que hacer ciertos rituales hasta para lavarse las manos, para lavarse los pies. Su vida estaba llena de normas. Así vivía Ezequiel. Un día Dios lo visita, dice Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi. Dios lo visita en medio de una gloria sobrenatural y lo cambia de sacerdote a profeta. Ahora nada más imagínate el ultra mega hiper ortodoxo Ezequiel, lleno de normas, lleno de conceptos, todo encuadrado así. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y de repente Dios le suelta la dimensión profética y lo mete en otra cosa diferente. Mira, yo creo que a ningún otro profeta Dios le hizo las cosas que le hizo a Ezequiel. O sea, literalmente Dios lo traumatizó. De verdad, tú te imaginas lo que es que el pobrecito Ezequiel, yo me imagino que era bien cuadrado en la cabeza.
Y yo creo que Dios le va a dar este trato a muchos ministerios que son bien cuadrados, porque han estado años en el área sacerdotal, pero no en el área profética. Y como sacerdotes no han podido hacer absolutamente nada, porque el que está lleno de normas rigurosas nunca va a poder cambiar el ambiente que lo rodea. Entonces Dios le da el cambio de escenario en una nueva dimensión y lo convierte en profeta. Y ahí va Ezequiel caminando, imagínatelo, con su traje, con sus cosas. Y dice que Dios lo tomaba de las guedejas. ¿Qué son las guedejas? Lo agarraba del pelo. ¿Usted se puede imaginar? Qué lindo que Dios diga, te llevo en el espíritu, pero a Ezequiel no, lo agarraba del pelo y se lo llevaba. Qué manera de tratarlo. Le dice, mira Ezequiel, yo te quito el deleite de tus ojos y te prohíbo que llores. Y en la tarde se murió la esposa y no pudo ni hacer luto porque Dios no lo dejaba. El que era cuadrado, es que, mira, apóstol Fernando, yo veo con claridad a Dios rompiéndole todos los esquemas a Ezequiel, porque ningún otro de los profetas era sacerdote. No estaban tan esquematizados como Ezequiel lo estaba. No tenían tantos parámetros. Jeremías recibe su llamamiento, Dios se le aparece y él se introduce, lo mismo Isaías, pero Ezequiel ya le estaba sirviendo a Dios desde la dimensión sacerdotal. ¿Cómo le das a un sacerdote la dimensión profética si no es llevándolo en cambios de escenario violentos? Entonces ahí va Ezequiel y Dios le dice, Ezequiel, quiero que hagas una maqueta, un mapa de Jerusalén y que te acuestes de un lado como 300 días y del otro lado otros 200 y que empieces a hacerle muecas al mapa. O sea, era hacerle cara, yo se lo estoy traduciendo, pasarlo. Pero Dios lo manda a hacerle caras al mapa. ¿Usted se imagina la locura esa? O sea, Ezequiel tenía que ponerse a hacer así como arrugarle el ceño, porque Dios le estaba hablando. Después le dice, quiero que te rasures todo. Y ahí va Ezequiel rasurado de la cabeza a los pies. Y sueltes un poco del pelo para allá, otro para allá. Si el pobrecito le hicieron barbaridades, yo digo, tú lo traumaste, Señor, tú lo traumaste. Yo estoy segura que ese hombre estaba traumado. Cada vez que Dios venía le hacía una barbaridad. Yo conozco unos cuantos profetas que son como tipo Ezequiel, que siempre Dios los lleva a hacer unas barbaridades. Yo no, yo digo, Dios, gracias. Yo soy un poquito Ezequiel, pero no tanto. Mi padre ha tenido misericordia conmigo. De hecho, nosotros tenemos un código cuando vemos a gente así media, tú sabes, ¿no? Anormal en el reino, decimos, estos son Ezequieles. De esos que Dios los lleva a hacer unas barbaridades, unas locuras. Pero Ezequiel, hermano, los cambios de escenario fueron abruptos. Y el Espíritu me tomó de las guedejas, del pelo, así, del pelo se lo llevaba Dios. No lo tomaba en los brazos, sobre alas de paloma, ni sobre alas de águila, no, del pelo lo llevaba. Y lo metía en el mundo espiritual. Y vi un valle de huesos secos al sacerdote. ¿Tú te puedes imaginar el sacerdote metido en un valle de huesos secos cuando había una prohibición de ley que le impedía a los sacerdotes tocar cosas muertas? ¿Tú te puedes imaginar eso? Y Dios le cambia el escenario de la religión a la vida en el espíritu. ¿Por qué? Porque en la dimensión sacerdotal Ezequiel no podía cambiar nada, pero en la dimensión profética la atmósfera iba a empezar a ser transformada. ¿Me doy a entender? Por eso es que Dios te cambia el escenario. Él había sido sacerdote toda la vida. Él había tenido dogmas, había tenido religión, pero no había tenido una dimensión diferente. Todo era normativo. Él se relacionaba con Dios a través de las normas, a través de la religión, a través de los conceptos. Así era su relación hasta que Dios le cambió el escenario y dijo, no te quiero solo como sacerdote, te voy a poner en el escenario de lo profético. Y en el escenario de lo profético, lo que no pudiste cambiar como sacerdote, ahora lo vas a empezar a transformar. Lo que antes tú creías que te iba a contaminar como sacerdote, ahora como profeta, no solo no te contamina, sino que tú lo vas a transformar para mi gloria y para mi honra. Por eso vienen los cambios de escenario. Ahora tengo el caso que fue el que el Señor me entregó así como para ponerle el cherry al helado. Y fue el caso de Noemí y de Ruth.
Aquellas mujeres en el libro de Ruth capítulo 1. Vaya ahí, por favor. El Señor me dijo, a Noemí la vida, Elimelec, su esposo, le cambió el escenario. Las circunstancias le cambiaron el escenario. Por un escenario de tristeza, de dolor. Me dijo, pero yo le restituí el escenario de donde nunca debió de haber salido. Dice la Escritura, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y él y su mujer Noemí. Y de los hombres de sus hijos eran Mahalón y Keelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Keelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y diese a luz hijos, ¿habrías vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vamos al verso 20. Y ella les respondía, cuando llegan ya a Belén, no me llaméis Noemí, que quiere decir placentera, sino llamadme Mara, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí empieza su historia, su familia empieza su historia en Belén. ¿Sabe alguno lo que significa Belén? La casa del pan. Su historia, la de su casa, la de su familia, empieza en la casa del pan. Ahora ellos salen de la casa del pan al territorio de Moab. ¿Saben ustedes quiénes eran los moabitas? Eran uno de los más grandes enemigos de los israelitas. Usted se iría a meter, principalmente le pregunto a los hombres, ¿metería usted la familia suya donde están los enemigos de su casa? Yo no sé qué tenía Elimelec en la cabeza, sinceramente. Yo sé que había hambre en el territorio, pero Elimelec comete una torpeza muy grande. Va y mete a su familia en el territorio de los enemigos de su pueblo. Ahora, en ese territorio, que no era un territorio favorable a ellos, empiezan a haber pérdidas. ¿Le habrá pasado a alguien que tuvo pérdidas cuando estuvo en el escenario equivocado? Mira, Elimelec los saca a todos del escenario de la casa del pan. En ningún lado dice que Dios fue el que lo llevó ahí.
Ni en ningún lado dice que fue Dios el que dijo, llévalos a Moab. De hecho, Dios siempre había contendido con los moabitas y los amonitas. Ahora, Elimelech va, muere en Moab, mueren sus 2 hijos que tenían unos nombres también que todo eso se refiere a enfermedad y destrucción, Mahalón y Kelión. Ambos tienen esposas, Ruth, la moabita, y Orfa. El nombre Orfa significa orfandad, te puedes imaginar, o sea, todo lo que adquirieron en Moab. Todo lo que adquirieron en Moab no fue nada bueno. Noemí dice que ella se fue, ella salió de Belén, ¿cómo? ¿Cómo salió de Belén? Con las manos, ¿cómo? Salió de ahí, cuando salió, ¿cómo salió? Salió con las manos llenas, ¿cómo regresó? Pero no era que habían ido a ganar más a Moab. ¿Qué fue lo que pasó con todo lo que tenían? Lo perdieron en los campos de Moab, lo perdieron. Tras de eso, se le mueren sus hijos, se le muere su marido. ¿Quién mantenía a Noemí? Quedó en un estado de mendicidad. ¿Me doy a entender, iglesia? Ahora, en ese estado de mendicidad, ella tenía un nombre asignado por Dios. El nombre que tenía en la casa del pan, en Belén, era el nombre placentera. Eso quiere decir Noemí, placentera. Pero ella se va al campo de Moab. ¿Y cuál es el nombre que ella misma se pone en el campo de Moab? Amarga. No me digan placentera, porque el escenario donde me metí, ese escenario me volvió una persona amarga. ¿Le habrá sucedido a alguien esto? ¿Conoce usted gente? Por supuesto no en esta ciudad, mucho menos usted, que el escenario donde las circunstancias lo metieron, lo convirtieron en una persona amarga? Siempre esperando el dolor, siempre esperando sufrir, siempre esperando la aflicción, siempre esperando la angustia, siempre esperando a ver en qué lugar el diablo me va a dar un palo. Porque es que hasta eso nos programaron para eso. Hemos estado programados para que si le servimos a Dios, espere la venganza del enemigo. ¿No es cierto? ¿Cuántos a veces que después de que hemos hecho algo para Dios y hemos visto la gloria de Dios, días después pasa cualquier cosa y qué es lo primero que decimos? El diablo me atacó porque Dios me usó para esto, para el otro. Eso tiene que empezar a cambiar. Tú no puedes estar esperando que el diablo te ataque después de tener una gran victoria en Dios. Tú vas a la guerra para tener una recompensa y para traer bendición sobre tu vida, no para otra cosa. No esperes que el diablo te esté dando palo. Tú dile, más bien es él el que tiene que estar esperando los palos que tú le vas a dar. Entonces, Noemí regresa a la casa del pan, viene con su nuera Ruth, que yo creo que fue lo único bueno que le dejó Moab. Ella viene con Ruth y entra nuevamente en el escenario correcto de su vida. ¿Me doy a entender? Ella entra nuevamente a la casa del pan. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque a nosotros nos ha pasado que un día nos salimos del escenario donde Dios nos tenía, nos metimos en el escenario equivocado y nos pasó de todo, sufrimos pérdida. A ver, ¿a quién le pasó eso? Levante la mano. Cuando nos metimos nosotros mismos en el escenario equivocado, dijimos, wow, aquí está la bendición de Dios, Moab. Y nos metimos en Moab y habíamos entrado con las manos llenas. ¿Y cómo salimos? ¿Qué quiere decir eso? Que entramos en un escenario equivocado, pero Dios en su misericordia nos vuelve a sacar del escenario equivocado y nos mete en el escenario correcto otra vez. Nos vuelve a llevar a la casa del pan. Y en la casa del pan, mira lo que le pasa a Noemí. Por supuesto, ya no está Elimelech, el cabezón que la metió en Moab. Ya no están ni enfermedad ni destrucción. Ya no están Mahalón ni Kelión, ahora solamente tiene a Ruth. Y estando Ruth ahí, ella llega, y usted conoce la historia. Ruth se va a los campos de Booz, y Ruth se le mete en los pies a Booz esa noche. Yo me imagino el susto que se habrá pegado ese hombre. ¿Usted sabe lo que es estar durmiendo y que de repente usted sienta a alguien acostado a sus pies? No, él no sabía reprender, por eso no reprendió.
Y Ruth le dice, extiende tu capa sobre mí. Mire, Ruth era tremenda. Se le estaba declarando. Lo que Ruth le estaba diciendo con eso era, cásate conmigo. Porque ella conocía la ley de Israel. Si ella le pedía a un hombre que tirara el manto, que soltara el manto sobre ella, no era porque tenía frío. Lo que le estaba diciendo es, extiende tu cobertura sobre mí, cúbreme porque yo soy viuda. Y entonces él le dice, mira, yo no te puedo redimir. Él entendió el mensaje de Ruth. Ruth le estaba diciendo, necesito que te cases conmigo. La mujer no era tonta, él era el dueño de todos aquellos campos. Porque Ruth supo cómo entrar en el escenario correcto. Y no lo hizo desde arriba, lo hizo desde abajo. Y si usted nota, generalmente cuando hubo un cambio de escenario, por el lugar donde empezaron a ser posicionados aquellos que iban a gobernar, fue desde abajo. ¿Dónde empezó Daniel? Abajo. ¿Dónde empezó José? ¿Dónde empezó Esther? ¿Cómo empezó también Abraham? Todos empezaron abajo, hasta que Dios los fue levantando y los fue posicionando. Me doy a entender. Así que si usted está hoy abajo, no se preocupe, pronto usted va a ir subiendo, porque se empieza de abajo y Dios nos va llevando hacia arriba. Ahora, Ruth empieza recogiendo las espigas, porque las espigas se dejaban para las personas que eran mendigos. Entonces las dejaban ahí y ellos las recogían para que pudieran alimentarse. Cuando vos ve esto y ve ella pide que que le extienda el manto, que se case con ella. Él le dice, hay pariente más cercano que yo, así que déjame ver si él quiere redimir. Y si tú lees toda la historia del libro, te darás cuenta de algo. Elimelech tenía tierras. ¿Qué quiere decir eso? Que Noemí estaba pasando necesidades sin tener por qué. Porque Elimelech tenía campos y los tenía en Belén, en la casa del pan. Tenía terrenos, porque cuando vos le dice, tú vas a redimir a Ruth, vas a redimir, el hombre le dice, sí, yo puedo redimir las tierras. ¿Por qué las tierras? Porque eran las tierras de la herencia del que había sido el esposo de Ruth. O sea, tenían recursos, pero Elimelech prefirió sacarla de la casa del pan. ¿Me estoy dando a entender? Qué impresionante es cuando salimos del escenario donde Dios nos tiene. Y a veces la gente, y no sé por qué voy a decir esto, Dios lo sabe, pero a veces la gente no sabe que Dios lo puso en un escenario, en una congregación. Y a veces las cosas no te salen como tú quisieras que te salieran, porque no entiendes que tienes que empezar de abajo. Y entonces dices, me voy a cambiar de escenario. Y te metiste en el campo de Moab. Y ahí te dejaron sin nada. Y si tú eres inteligente, vas a permitir que Dios te regrese a la casa del pan donde nunca antes debiste de haber salido. ¿Me doy a entender? Hay gente que a veces se va de lugares porque no se les acomodaron, se están saliendo de la casa del pan donde Dios los tiene al campo de Moab, y en el campo de Moab lo pierden todo, y entonces después tienen que regresar con el nombre de amargura para que Dios les haga sanidad y restauración y les vuelva a poner como placenteros. Así que si usted sabe de alguien que por ahí tenga las intenciones como de moverse del escenario, háblele esta predicación que yo le estoy diciendo. Dile, no te cambies de escenario, porque lo que te va a esperar afuera es el campo de Moab, y en el campo de Moab no te va a ir nada bien. Y de verdad, porque puede ser que aquí haya gente que haya estado pensando y diciendo, yo no, aquí las cosas como que no me están gustando, como que no. Hable con esas personas o con esa persona y dígale de parte del Señor que no se mueva del escenario donde Dios lo tiene, porque en el campo de Moab no le espera nada bueno, que parece que ahí hay mucha comida, pero que en realidad en los campos de Moab no va a ser alimentado como Dios quisiera que sea alimentado, y que tarde que temprano tendrá que regresar a la casa del pan, solo que lamentablemente tendrá que venir con el nombre de amargo. Y no le estoy declarando ninguna palabra negativa, es que lo estoy percibiendo en el espíritu. Estoy percibiendo que hay gente que ha querido moverse de aquí, porque no están entendiendo el escenario donde Dios los ha posicionado. Y no están entendiendo que se empieza desde abajo. Y que a Dios no le interesa que usted en su país haya sido lo que haya sido. Usted pudo haber sido el echademonios más fuerte de toda la región,
que a Dios eso no le interesa. Si Dios te trajo a este lugar, te trajo a este tiempo, es porque Dios quiere que empieces de abajo para posicionarte después en el lugar donde Él tiene para ti. Solamente tienes que ser fiel a la casa del pan donde Él te puso, para que ahí sirvas y hagas lo que Él te ha mandado hacer. Amén. Listo, sigo con Ruth. Entonces Ruth al final se casa con Boaz. No es mi mensaje, no le voy a predicar de Ruth. El punto es que cuando Ruth está embarazada y está teniendo a su bebé, vienen las parteras y le dicen a Noemí, le dicen: mira, Dios te hace una restitución, y este niño que Ruth acaba de tener será el restaurador de tu alma. ¿Sabe usted cómo se llamaba el hijo de Ruth y de Boaz? Se llamaba Obed. Y lo que significa el nombre Obed es adorador o adoración. ¿Qué fue lo que trajo la restauración del alma de Ruth? De Noemí. La adoración. Por eso es que Dios, cuando tú llegas a la casa del pan y estás en el escenario correcto, lo primero que vas a dar a luz es a Obed en tu vida. Lo primero que vas a dar a luz es la adoración, porque la adoración te va a meter en el escenario que va a restaurar tu alma de todo el dolor que viviste en el campo de Moab. Y si hasta ahí Noemí había sido amarga, su alma empezó a recibir sanidad y restauración, porque su nuera que se trajo de allá, ella le dio a luz el fruto de la adoración. El escenario correcto va a producir en ti el fruto de la adoración, que va a traer la restauración total de tu alma. Así que si en algún momento tú te has sentido como Noemí, en amargura, en angustia, porque te saliste del escenario donde Dios te tenía, yo te tengo una noticia en este día: ha llegado la hora de volver a posicionarse en el escenario correcto. Dios te va a posicionar en el escenario correcto. Y yo percibo en mi espíritu que aquí hay personas que por A, B o Z razones se salieron del escenario donde Dios los tenía, por X o Y, lo que sea. Pero Dios quiere traerte nuevamente al escenario correcto. Quiere traerte al escenario correcto, para que en el escenario correcto des a luz el fruto de la adoración, que va a traer la restauración de todas las cosas en tu vida. ¿Y por qué de todas las cosas? Porque si tu alma es restaurada, todas las cosas alrededor tuyo también van a ser restauradas. Ponte de pie, por favor. Gracias. Gracias, Padre. Quiero que por un momento usted, ahí en la presencia de Dios, hable con el Señor. Y quiero hacerle una pregunta, por favor. Quiero que me la conteste con honestidad. ¿Cuántos se salieron por voluntad propia del escenario correcto donde Dios los tenía en su vida? Levanten la mano, sin pena. Te saliste del escenario. Yo no estoy diciendo que te saliste de la iglesia. Te saliste del escenario donde Dios te tenía. Levante la mano. ¿Quiere usted volver a ese lugar de sustento de la casa del pan? ¿Quiere que Dios le restaure el escenario de su vida? Bien. Dentro de un momento yo voy a pedir a esas personas, solo a esas personas, que vengan al frente, por favor. Usted en un acto de fe, esto es un acto de fe, va a decir: yo me salgo del escenario equivocado. Y en esta acción de venir hacia el frente, usted va a estar abandonando el campo de Moab y va a estar volviendo nuevamente al escenario de la casa del pan, donde Dios va a producir en usted el fruto de la adoración, que será restauración de su alma. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo estas vidas ahora delante de ti. Tú me has hablado de cambios de escenario, y sé que en esta casa ministerial, Señor, hay personas que se salieron del escenario correcto, se fueron al campo de Moab. No sé en cuál área. Cada uno sabe y ha tenido convicción del Espíritu Santo a través de la palabra.
Unos se han movido quizás de los escenarios de la vida, de los escenarios en la iglesia, de los escenarios de trabajo. Yo no sé en qué escenario, Señor, pero cada uno sabe en qué escenario perdió el rumbo y se metió en un escenario incorrecto. Yo te pido ahora, Padre, que de manera milagrosa, de una apertura de milagros, Señor, un milagro, Señor, de posicionamiento, tú hagas con ellos como hiciste con Noemí, que aunque Noemí tuvo que tomar la decisión y la determinación de salir de Moab, Señor, y no regresar nunca más, tuvo que tomar la decisión, así ellos tomen la decisión en este día, de volver a los escenarios donde tú los habías colocado. Señor, si hubo gente aquí, Señor, que salió del escenario de la oración, de la búsqueda de tu presencia, Señor, de la búsqueda, Señor, tuya, y se metió, Señor, en otras cosas que lo distrajeron, y no ha vuelto a buscarte, Señor, en el escenario de tu presencia. Yo te ruego ahora, Padre, que por tu Espíritu Santo tú los vuelvas a meter en el escenario de la casa del pan, donde tu palabra los va a visitar, donde tu palabra les alimentará nuevamente, donde tu presencia, Señor, les va a volver a llenar como era en los días primeros. Padre, pedimos perdón. Vamos, yo quiero que usted, si se salió del escenario donde Dios lo tenía, el escenario de la presencia de Dios, el escenario de la búsqueda de Dios, el escenario de la oración, de la adoración, si usted se salió de ahí, pídale perdón al Señor, pídale perdón al Padre, dígale: perdóname, Padre, por salirme del escenario, Señor, donde tú me tenías, y meterme en escenarios equivocados, Señor, meterme en escenarios incorrectos. Yo te ruego que me perdones y tomo la decisión de salir del escenario equivocado y volver a meterme en el escenario de la casa del pan, en la casa del pan donde nada me hará falta, donde tú serás mi sustento, donde tú me llenarás, donde tú me fortalecerás y donde tú proveerás la restauración de todas las cosas en mi vida. Yo quiero dar a luz, Señor, a Obed. Quiero dar a luz, Señor, la adoración en mi vida, en espíritu y en verdad. Quiero dar a luz, Señor, la adoración que restaurará mi alma todos los días de mi vida. Y en fe, Señor, yo doy este paso. Yo doy este paso y salgo del escenario equivocado para entrar en el escenario donde nunca antes yo debí de haberme salido. Yo le voy a pedir, si usted necesita un cambio de escenario en su vida, venga aquí al frente, por favor. Dé el paso, sin pena. Un cambio de escenario te posiciona. Un cambio de escenario te cambia todo. Es algo nuevo, es algo diferente lo que viene. Pídaselo al Señor. Pídaselo a Él. Él es el único que nos puede posicionar en escenarios diferentes en la vida. Y cuando nosotros nos hemos salido de un escenario, Él es el único que nos hace encaminarnos al escenario correcto. Padre, te adoramos. Padre, te adoramos. Precioso Espíritu Santo, ven ahora, Señor. Introdúcenos en los escenarios correctos de nuestra vida, de donde nunca debimos de habernos salido. Métenos, Señor, en el escenario de la casa del pan. Nunca más queremos salirnos de ahí. Anhelamos tu presencia. Anhelamos de ti. Anhelamos de ti. Oh, kiararama shararaba baba. Oh, shararama yakatararama shararaba. Oh, shararaba baba. Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo. Tú eres bienvenido en este lugar. Vuelve a abrirnos los escenarios correctos. Restaura los escenarios correctos, Señor. Restaura los escenarios correctos.
Restaura, Señor. Restaura el escenario correcto. Llévanos, Señor, a la dimensión donde tú nos quieres posicionar. Queremos entender el escenario donde nos está tocando vivir en este momento. Quizás para algunos el cambio de escenario haya sido difícil. No te preocupes. Dios está en control de tu escenario. Y si te puso en ese escenario es porque Él sabe que eso va a liberar el potencial en tu vida. Te repito, Daniel nunca hubiese sido el profeta que llegó a ser si no hubiera estado en Babilonia. José nunca hubiese llegado a ser el gobernante que fue si no hubiera estado en Egipto. Es cambio de escenario para posicionamiento. Padre, restaura los escenarios de la vida. Posiciona nuevamente en los escenarios correctos, Señor. Oh, Kiamashara Baba. Oh, Rabashara Baba. Oh, Sharara Baba. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Sharerebeketarabashaba. Sabe que hay una presencia muy dulce. Oh, Kirarabashara Baba. Santo, santo, santo. Maravilloso Espíritu Santo. Él restaura los escenarios. Oh, rebashaba. Santo, santo, santo. Santo eres tú, Señor. Maravilloso Espíritu Santo. Métete ahí en la presencia del Padre. Se restauran los escenarios. Oh, kirabashara baba. Maravilloso, Señor. Restaura escenarios. Restaura escenarios. Restaura. En el nombre de Jesús. Escenarios correctos. Escenarios correctos. Y visión correcta en los escenarios. En el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Hay una administración de paz muy grande. Es una de las manifestaciones del reino. Justicia, paz y gozo. El reino es paz. Eso es el reino. Una de las manifestaciones más grandes del reino es la paz. Cuando tú estás en paz, tus enemigos son sometidos bajo la planta de tus pies.
porque el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Es el Dios de paz. Hay escenarios de paz. Hay escenarios de paz donde Dios está diciendo: no tengas temor, yo estoy en control de todas las cosas. No tengas miedo. Te estoy metiendo en el escenario de paz. Hay escenarios de paz. Oh, paz, paz. Te inunda ahora la paz. Él está en control de todo. Paz. Hay escenarios de paz para ti. Maravilloso, Señor. Te adoramos. Usted métase. El Espíritu de Dios está aquí. Y está con una suavidad, con una dulzura. Oh, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Oh, manifestación de cambios de escenario, Señor, a partir de este momento, a partir de este tiempo. Y sé que tú nos has sumergido en un escenario de paz, de reino, de justicia. Entramos en la casa del pan, entramos en la casa de la provisión y daremos a luz el fruto de la adoración que restaurará nuestra alma.
todos los días de nuestra vida. Será el gozo de nuestra alma adorarte en espíritu y en verdad, porque has traído un cambio de escenario. Abrimos nuestros ojos para ver tus escenarios y poder interpretarlos conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Danos la interpretación del escenario que vivimos para nunca estar afligidos en el escenario que nos está tocando a vivir, sino que entendamos el propósito detrás de ese escenario, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Señor, te adoramos. Gracias, precioso. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, gracias. Aleluya. Aleluya. Oh, shararababababa. Que esa paz te inunde, te llene. Y a partir de hoy, los escenarios de la vida se llenen con el escenario de la paz de Dios. Aleluya. Levante sus manos como gratitud al Señor. Vamos, levante sus manos al Señor. Dele gracias al Señor por esta palabra que ha sido puesta en nuestro espíritu esta mañana. Dígale gracias, Señor, por ayudarme esta mañana, Señor, a encontrar mi destino. Mire, mientras hablaba, mientras predicaba, al final de la administración, se me venía a mi mente también cuando el padre de Saúl perdió las asnas. Y algo que ahí vemos que cuando ellos van a buscarlas y no las encuentran, ellos habían perdido un medio de cómo las asnas en aquel tiempo era un medio para transportar la cosecha, para transportar algo valioso. Entonces hay cosas que hemos perdido que nos van a llevar a transportar lo valioso que tenemos nosotros. Amén. Pero cuando dice que el criado se le reveló que había un hombre profeta, que él tenía el don de decirle a las personas en qué lugar se encontraban las cosas que se habían perdido. Y yo creo que esta mañana hemos tenido el privilegio de tener acá un profeta, amén, que nos ha dado la dirección, dónde está nuestro destino, las cosas que estaban perdidas. Y sabe que se le revela al criado que tenían que ir a ver al profeta, pero no tenían que ir con las manos vacías, sino llevar algo al profeta. Y al último, las asnas estaban en la casa ya de su padre, de Saúl. Pero lo que encontraron ellos ahí fue lo que encontró este hombre, Saúl, fue su destino profético. Muchos de ustedes, esta mañana, Dios les ha hablado sobre su destino profético. Amén. Que estaban desenfocados, que habían perdido el escenario correcto, pero esta mañana el Señor nos ha alineado a través de su palabra. Amén. Así es que esta mañana vamos a poner una semilla. Igual no vamos a venir con las manos vacías, porque creemos que después de esta visitación algo grande Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. Yo así lo creo. Amén. Yo desde ayer, cuando yo empecé a sentir que el profeta iba a venir a esta casa, yo dije algo va a cambiar después de mañana, algo va a cambiar. Y yo así lo creo. Amén. Así es que traigamos una semilla especial esta mañana para que esta palabra quede amarrada, quede atada y que algo se cumpla en nuestras vidas. Aquí hay un manto, mire, la vez pasada que vimos a profeta fue adelante de Atlanta. Ella decía una palabra allá que debemos de saber en qué manto ponemos nuestra ofrenda, y eso es muy importante. Amén, en qué manto nosotros ponemos nuestra ofrenda. Así es que hoy traigo una ofrenda especial. Amén, una buena semilla. Creemos que Dios va a transformar algo. Hay cosas que se hacen a través de oración y hay cosas que se hacen a través de una ofrenda. Amén. Dios le bendiga. Estamos bendecidos.